Porque tenemos agenda propia. Hacemos un podcast. Urbana Podcast. Para entender mejor de qué va la cosa. Esto es Tenemos Futura. Un podcast original de Radio Urbana. Tenemos Futura. Ya sea desde la perspectiva medicinal o la recreativa, nuestra sociedad ha mantenido una estrecha relación con la planta del cannabis y sus usos a lo largo de la historia. Pero, por la propiedad psicoactiva de alguno de sus componentes, la planta se encuentra fuertemente regulada o prohibida en la mayoría de los países. En Argentina, la legislación es bastante anticuada y poco clara. A esto se le suman fallos opuestos en distintos momentos de la Corte Suprema y una sociedad que cada vez acepta un poco más el consumo recreativo. Por esto, al final puede parecer un poco difícil entender qué está permitido y qué está penado en nuestro país. Mi nombre es Tomás Casella y esto es Tenemos Futura. ¿Qué pasa con la justicia? En Argentina existe la ley 23.737, sancionada en 1989, que sigue vigente a día de hoy para marcar la relación de la justicia con el consumo recreativo de marihuana y otras sustancias. La reglamentación marca claramente que será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que tuviera en su poder estupefacientes. La pena será de 1 mes a 2 años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. De vuelta, esto está vigente hoy, por lo que queda claro que el paradigma utilizado es punitivo y sancionatorio. Ahora, en el año 2009, la Corte Suprema, en el fallo Arriola, entendió por unanimidad que penar a una persona por sus consumos en la privacidad cuando no se pone en riesgo a terceros es inconstitucional. ¿Habrá marcado esto el fin de la visión punitiva que vimos recién? Bueno, esto nos decía Andrés Bacigalupo, abogado penalista. Lo hecho, ese fallo terminó dejando como unos huecos al ceñirse exclusivamente a lo que es la privacidad o la intimidad. Entonces, desde el 2009 hasta el presente, las fuerzas de seguridad, incluso de muchos juzgados y tribunales, hacían como una interpretación muy literal de lo que dijo la Corte. Entonces la tenencia en la vía pública, la aportación de pequeñas cantidades en la vía pública y todo, no entraba dentro de las previsiones del fallo Arriola. El fallo Arriola terminó siendo como un puñado de buenas intenciones, pero la criminalización a los usuarios de estupefacientes verdaderamente no cesó tanto como se esperaba. Parece que el fallo Arriola tampoco cambió las cosas. Desde ese fallo, en el año 2009, hasta el año pasado se abrieron en nuestro país más de 25.000 causas por pequeñas posesiones de marihuana. Por esto mismo, se considera que la legislación no termina siendo clara a la hora de abordar esta problemática. Si lo que separa lo legal de lo ilegal es tan solo la visión de la fiscalía de turno, ¿en qué quedamos? Es como se cagaban una balancita y deciden tu destino. Si a vos te encontraron con 15 porros, o te encontraron con un frasco con 40 gramos de marihuana, ahí entran a jugar interpretaciones. La justicia argentina estuvo siempre acostumbrada al paradigma punitivista en materia de consumo de drogas. ¿Se puede abordar entonces un trabajo que tenga como objetivo incluir nuevos paradigmas en la justicia y las fuerzas de seguridad? Bacigalupo entiende, como conclusión, que si bien es importante trabajar en la capacitación de estos actores, mientras siga vigente la ley que dice que el cannabis es un estupefaciente de tenencia ilegal, difícilmente haya un cambio verdadero. Se persigue que por lo menos las autoridades judiciales, fiscales, jueces, Ministerio Público de Defensa, Fiscalía, Fuerza de Seguridad, entiendan de que es un consumo
no tan nocivo, de que generalmente las personas que autocultivan lo hacen para escapar del mercado clandestino o narcotráfico, no proveerse de su propia sustancia, informar a las mismas autoridades que causan la criminalización cuáles son las consecuencias de la criminalización, delitos que ya la Corte Suprema dijo a tal estado no tiene que tomar intervención. Lo que no ha sucedido hasta el día de hoy es retirar al cannabis del estado de estupefaciente, ni mucho menos derogar el artículo que castiga la tenencia para consumo. Entonces, al estar vigentes esas leyes, la policía encuentra en una suerte de agujero negro en el que dice, bueno, si yo te encontré con marihuana vos y yo no te hago a vos el procedimiento, se pone en riesgo mi trabajo. Esto es Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana. Pero yendo más allá, ¿qué sucede con el cannabis medicinal? Hoy ya son más de 50 los países que regulan este tipo de utilización. En la Argentina se dictó la ley 27.350 en 2017 para empezar a permitir la investigación científica y médica del uso del cannabis. Se trató de una norma muy limitada, con una defectuosa implementación, por lo que recién en noviembre del año pasado el decreto 883-2020 logró ampliar el alcance del desarrollo de la industria del cannabis medicinal. ¿Para qué se puede utilizar el cannabis? Belén Ferro Moreno es médica de familia y docente del Departamento de Medicina de la UNS. Además, es integrante de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis, conocida como ReproCan. A no confundir con el registro del programa de cannabis, que tiene el mismo nombre, pero se trata de algo distinto. Ella explicó lo siguiente. El cannabis medicinal en sí puede ser utilizado para múltiples situaciones, principalmente los que tienen más evidencia científica son lo que es dolor crónico en adultos, lo que es náuseas y vómitos en personas que están cursando quimioterapia, y para tratar lo que es la espasticidad, la rigidez muscular que provocan ciertas enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo. Después hay muchísimas líneas de investigación que tienen que ver desde Alzheimer, diabetes, neuropatías, epilepsia refractaria, estrés postraumático. Hay muchísimas condiciones de salud en las cuales ahora se está empezando a estudiar, porque obviamente toda la reglamentación y la legalidad de esto lo que lleva a que uno pueda también estudiarlo mejor, donde se sabe que bueno tiene una potencialidad de efectos beneficios. Como mencionamos, la ley que impulsó este proceso en 2017 fue muy acotada, ya que habilitó únicamente el consumo medicinal para la epilepsia refractaria con un aceite específico, además de no permitir el autocultivo para obtener la medicina. Esto se mejoró, en parte, por el decreto del año pasado. Fue un avance bastante limitado, principalmente porque no era solo exclusivamente para una sola enfermedad, que es epilepsia refractaria, sino además para un solo tipo de aceite. Las personas para acceder a eso tenían que hacer muchísimo papelerío, la ANMAT tenía que aprobar eso y tardaba bastante en que ese aceite, esa medicación llegara a la persona. Ahora, con los cambios que hubo en fines del año pasado, principios de este año, el nuevo decreto que tiene la ley, lo que hace es habilitar el uso de cannabis medicinal para todo lo que tenga una evidencia científica de que es beneficioso o funciona. Suma, además, la posibilidad de que la persona pueda cultivar su medicina. A pesar de este último decreto, hay una cosa que todavía no fue solucionada. Si bien se permitió el acceso al cannabis medicinal, todavía no hay un marco normativo para lo que es la industria del cannabis. Por lo que, si bien legalmente podés tener un aceite en tu casa, es muy complicado conseguirlo. En este sentido, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo el fomento de la actividad industrial del cannabis medicinal y el cáñamo. Este proyecto promete impulsar el desarrollo de las pymes, crear empleo directo en el sector y fomentar el crecimiento de las economías regionales. La semana pasada recibió media sanción del Senado y lo más probable es que pase sin problemas por diputados, por lo que, si estás escuchando este podcast unos días después de que salió, lo más seguro es que ya estemos hablando de una ley aprobada. Tenemos Futura. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Bahía Blanca? ¿Qué está pasando en Bahía Blanca? En nuestra ciudad hay un montón de organizaciones que se ponen al hombro el reclamo para una apertura en lo que respecta al uso de cannabis medicinal. Varias de estas, a través de un trabajo articulado con el bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos,
formularon un proyecto de ordenanza que fue aprobado por el Consejo Deliberante el año pasado. Walter Larrea es concejal del Frente de Todos y es uno de los impulsores del proyecto. Así lo explicaba. Es una ordenanza, yo me atrevería a decir de avanzada en el contexto de lo que son las normas de jurisdicción local. La ordenanza prevé 3 ejes fundamentales. La primera, la adhesión a la ley nacional, la creación de un programa de salud en el municipio de Bahía Blanca y a cargo del Estado municipal, fomento, cultivo y aplicación, de los aceites y demás derivados de la planta de cannabis con uso medicinal, la creación de un registro de pacientes, familiares de pacientes, que permita el autocultivo, y un tercer eje, y ahí yo creo que la combinación de estos 3 factores da un poco el carácter transformador y novedoso que tiene esta ordenanza, que tiene que ver con todo lo que es producción y desarrollo, es decir, la firma de convenios por parte del Estado municipal con el INTA, con el Instituto Nacional de las Semillas, con el CONICET, con la universidad, tendiente a investigación, pero a desarrollo y cultivo por parte del Estado municipal, para que esta medicina, aceites, pomadas, gels y demás, pueda ser distribuida, pueda ser utilizada en todo el sistema de salud de la ciudad de Bahía Blanca. En el marco de esta ordenanza, se creó a principios de este mes el Consejo Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis. Allí estarán representados actores de la Secretaría de Salud del municipio, del Consejo Deliberante, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Provincial del Sudoeste, el CONICET, el INTA, el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y la agrupación Cultivo Mi Medicina. ¿Qué tendrá como objetivo este Consejo Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis? Su presidenta, Susana Pascuaré, quien es investigadora del CONICET, nos lo explicó. Los objetivos de este consejo es asesorar en la elaboración de normas y disposiciones, establecer planes, programas, firmar convenios, generar información a través de estadísticas y censos, fortalecer lo que es la investigación científica y médica, permitir o facilitar la creación de programas de capacitación, concientización y difusión, no solo hacia los profesionales de la salud, sino hacia el público en general y también hacia las autoridades legales y policía. En relación con lo que planteó antes el abogado Andrés Bacigalupo, Larrea contó que acá en Bahía Blanca también se está trabajando en la capacitación de actores de la justicia y la seguridad. Yo creo que estamos avanzando en la ampliación de derechos con el tema de la penalización de la marihuana y del cannabis, concretamente para usos recreativos, para que quien quiera fumarse un porro lo pueda hacer, así como que toma un vino, que se toma una cerveza o se toma un whisky. No hay un solo caso conocido en el mundo, una estadística de un fallecido por consumo de cannabis. Claramente se tiene que avanzar, y se está avanzando de hecho, a una despenalización del consumo de cannabis para fines recreativos o puramente personales. Es un absurdo que va de la mano de la estigmatización de determinados sectores sociales para el consumo. Si yo de traje impecable, siendo el concejal Larrea, me fumo un porro delante de la fiscalía, a mí no me va a pasar nada. Ahora, si va mi pibe, morochito, gorrita para atrás, está en la placita no sé cuánto, haciéndose un charuto, seguramente va a terminar preso con una causa penal. Claramente hay que avanzar, y por eso hemos también tenido conversaciones con la Fiscalía, porque nosotros tenemos que construir un paradigma desde el Poder Judicial y desde los actores de la política democrático, moderno, y que no coarte las libertades individuales de las personas. Entonces, ¿vamos en camino a la despenalización? Si bien en los últimos años estamos notando una apertura hacia el uso del cannabis medicinal, todavía queda un camino por transitar. Miles de personas al año son judicializadas por un consumo personal y menos nocivo que otros o ilegales. Esto nos dice que el paradigma punitivo continúa vigente. Según una encuesta realizada por la consultora Division Insights de Kantar, la sociedad argentina, en líneas generales, empieza a ver con buenos ojos la idea de la despenalización del consumo recreativo. 6 de cada 10 personas encuestadas coinciden en este punto, mientras que 8 de cada 10 entienden al cannabis relacionado con el bienestar de la salud física y emocional. Para llegar a esto, hará falta un debate público más profundo y quizás un masivo trabajo de concientización. Pero es más probable que el futuro nos encuentre debatiendo nuevas leyes y ampliando paradigmas que persiguiendo y sancionando. Este fue el episodio 10 de Tenemos Futura.
Tenemos Futura. Idea y producción, Micaela Lencinas. Notas e informes, Lupe Seña, Tomás Casela. Edición y locución, Federico Becchi. Tenemos Futura, un podcast original de Radio Urbana.